Constitucional para segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Cordial bienvenida nuevamente a todos ustedes. Vamos a proseguir. Saludos, Raúl. Vamos a proseguir así con el avance directamente de nuestra asignatura. Vamos con vamos a por favor, comprendido si se ve la diapositiva. Buen día, doctor, sí se ve. Buen día, doctor. Se ve, ¿no? Sí. Bien. Bueno, tema 1, generalidades. Me presento, Víctor Cesano, profesor para la presente cuestión, soy abogado, politólogo y economista. Vamos a comenzar con una frase que al final del curso la van a entender. Henry Ford, un genio de la inventiva y de los negocios también, norteamericano, bueno, radicado en Estados Unidos, acuña esta frase: pensar es el trabajo más difícil, por eso hay pocas personas que lo practican. Pensar, no repetir lo que otros dicen, sino pensar. Realmente pensar es un trabajo bastante complicado, y luego del pensar, traducir eso y hacer entender lo que uno piensa, que diferencia lo que puede existir respecto a los demás planteamientos, en nuestro caso del derecho constitucional. Por eso nuestra materia, por lo menos como yo la imparto, difiere diametralmente de lo que plantean otros profesores. Plantean el derecho constitucional como el deber ser, pero mezclan con el ser, y por último esa confusión pues no nos lleva a la claridad que se necesita. Relación, economía, política y derecho. El orden: primero la economía, luego la política y por último el derecho. El derecho en general es el resultado de las condiciones económicas y políticas en una sociedad. No puede existir el derecho si es que no hay una decisión política. Nuestra actual Constitución, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de la actual Constitución? ¿Cuál es el origen de la Constitución, queridos amigos? Decisiones políticas, doctor. ¿Me estás preguntando? No, doctor, le estoy afirmando. Bien, pero una decisión política plasmada ¿dónde? A ver, Violeta Telles. Violeta Telles, ¿está en clases? Violeta Telles, ¿está en clases? Tercera llamada, Violeta Telles, ¿está en clases? Bueno, no está en clases, la vamos a tener que excluir. No tenemos otra opción. Luz Anaí. Luz Anaí. Sí, doctor. Ya. Presente, buen día. Buenos días. ¿Cuál es el origen de la actual Constitución? ¿De dónde emana? Sabemos que es una decisión política, pero tenemos que saber el centro de dónde emana. ¿De la sociedad, doctor? ¿Me estás preguntando? No, doctor, afirmando. Pero no, pues es una respuesta muy general. Quiero precisión, estamos en derecho. A ver, Ana Chura. Ana Chura. Presente. Bien, Ana Chura, díganos, ¿cuál es el origen? De la posterior Constitución, puede ser de 1967. No, la Constitución de 1967 ha quedado sin efecto. Estoy preguntando de dónde emana la actual Constitución. A ver, Joseph Apasa. Doctor, buen día. Buenos días, pensé que era varón. Joseph, a ver, díganos, ¿de dónde emana la actual Constitución? Como decisión. ¿Del derecho objetivo? ¿Me está preguntando? No.
Entonces afirme, pues yo le estoy preguntando, quiero unas respuestas. Joseph, díganos. De la necesidad por tener derechos, leyes, normas. Me está preguntando nuevamente. A ver, la preguntita. Cuando yo pregunto qué día es hoy, ustedes me dicen es martes, punto. No me dicen será martes, no la duden, afirmen, por favor. Joseph, ¿de dónde emana la actual Constitución? ¿Sabe o no? No. No sabe. Yuri Gabriel. Buen día, doctor. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, ¿de dónde emana la actual Constitución? La actual Constitución emana de tal vez la decisión del gobierno que estaba. No, soy mal. Doctor, buen día. La Constitución Yo voy a actual preguntar, emana señorita, yo voy a preguntar, yo estoy asignando las preguntas, Nancy, gracias. Estamos con Yuri Gabriel, adelante. Sí, doctor, la Constitución actual emana, bueno, habría que ver, ¿cómo me podría explicar? ¿De dónde, en qué sentido, doctor? No lo entiendo. ¿Dónde se origina la actual Constitución? ¿Cuál es el origen de la Constitución vigente? Su origen, de la que tenemos actualmente, si no me equivoco, su origen es una copia de otra Constitución. Uy, qué interesante, eso sí que es novedoso. No es ninguna copia. Me da pena saber que ninguna persona, ningún estudiante, pese a que han aprobado, y seguramente sus calificaciones dicen así, que han aprobado las materias precedentes. La actual Constitución tiene dos fuentes de origen. La primera, en realidad tres. La primera es la Asamblea Constituyente. La segunda, los acuerdos políticos de octubre de 2008, y tercero es el referéndum. Tres fuentes tiene la actual Constitución, pero en realidad dos fuentes normativas, que es la Asamblea Constituyente y el conjunto de decisiones políticas que han hecho posible la existencia de la actual Constitución. Bueno, eso nos lleva a que tengamos que ser mucho más exigentes en el trabajo que vayamos a tener. Pero estamos en la relación economía, política y derecho. La economía es la base de la sociedad, sobre la que se estructura todo tipo de relación. No tendría ningún sentido, no tendría ninguna seriedad una sociedad que se rija por pura política, y menos que se pretenda regir por puro derecho. No se pueden establecer derechos cuando estos no son aplicables. Eso quiere decir que ustedes han debido escuchar la frase, el papel aguanta de todo. Y en este caso, si se hiciera una una norma general, y si el derecho, como les enseñan en el conjunto de asignaturas que tienen, el derecho es el que regula la vida de la sociedad y el derecho es el que nos norma desde el nacimiento hasta la muerte. El derecho es una ciencia. Pues vamos a la descarnada forma de cómo debiera ser el derecho. Si el derecho puede hacer todo eso, ¿por qué no establecemos una ley o por qué no se establece una ley por la cual se indique que para la presente gestión y de por vida queda prohibido y queda excluido de Bolivia el coronavirus? ¿Qué tal? Sería una ley, cumple con el requisito que les exigen los demás docentes. Les indican que la normativa es la que guía a la sociedad. Pero en realidad son relaciones fácticas, de hecho, que vienen de la economía, de la política y del derecho. Si no hubiera decisiones políticas, no hay normativa, y en el caso de la Constitución, la actual Constitución emana de dos fuentes. Primero, de la Asamblea Constituyente del periodo 2006-2008, y segundo, de los acuerdos políticos de octubre del 2008. Posteriormente, de un referéndum que es la concreción o participación de la población en la formalización de la aprobación de decisión política para hacer vigente una Constitución. A lo que queremos llegar es cuando se establecen derechos que no tengan sustento con la realidad, como la ley que les he mencionado, u otra ley, que en Bolivia se prohíbe a partir de ahora la muerte. Es más, todos los bolivianos serán inmortales. Bueno, en ese caso estamos ante la presencia de derechos proclamativos. Proclaman y son nominales, pero no tienen efectividad, no son efectivos.
Entonces, cuando existen ese tipo de artículos, y en la Constitución hay y bastante de ellos, eso de vivir bien, de que se vive en perfecta salud, de que todos van a tener un empleo, esos son derechos proclamativos. Ni siquiera expectaticios, porque no son de inmediato o siquiera mediana ejecución, sino simplemente proclaman. Es resumen, son prosa, son versos, son relleno. En el fondo no hacen más que en alguna manera complacer a la cierta población o pretender dar un consuelo en el sentido de que existen ciertos derechos en la Constitución y habrá que hacerlos cumplir. Pero tenemos que denotar que esos derechos no tienen efectividad por ser meramente proclamativos. Entonces, es la economía sobre la que se emite toda decisión política. No podría haber una decisión política seria si es que no tiene sustento en la economía y se normativiza en el derecho. Es decir, que teniendo como base económica, luego se toman decisiones políticas y las decisiones políticas se formalizan, se normativizan en el conjunto denominado derecho, y ahí está la Constitución, la ley, cualquier tipo de normativa. De la economía depende la política y de la política depende el derecho, no al revés. Porque si fuera que el derecho garantizaría a la economía y la política, pues bastaría redactar las más maravillosas leyes que puedan existir. Y seguramente en ese marco crearíamos un mundo ideal normativo. Pero aunque no crean, existe toda una corriente del derecho que precisamente piensa eso. Piensa que es el conjunto de la normativa el que rige la conducta de la sociedad. Nosotros vamos a hablar del ser, del cómo es el ser, la existencia, no el cómo debiera ser, porque debiera ser está pues en el mundo ideológico. Ese es un estado puro ideal del derecho. Ya vamos a ver en este capítulo. Entonces, la relación secuencial es economía, política y derecho. Por consiguiente, el derecho es la normativación de las decisiones políticas, que a su vez se sustentan en la economía. Como se puede observar, no se puede la realidad a través de las normas únicamente. No es posible cambiar la sociedad a través de leyes buenas. No, eso no es posible. De hecho, las leyes buenas, ¿para quién son? ¿En favor de quién están? Siempre van a tener un interés del que esté por medio. ¿Alguna vez han escuchado este concepto que el derecho es la normativización de las decisiones políticas sobre la base de la economía? Por favor, tienen la palabra. Ahora sí pueden intervenir. A ver, Nancy, usted estaba tan ansiosa de participar. Díganos ese concepto. Nancy Apasa. No, doctor, no lo escuché. ¿Cuál sería la relación en consecuencia de ese concepto? Que el derecho es la normativización de las decisiones políticas basadas en la estructura económica. ¿Cuál sería el efecto en cuanto a la validez de un derecho? Si yo quiero establecer, por ejemplo, una ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, ¿esa ley de vivienda podría existir porque existe en el papel únicamente como ley? ¿O qué componentes básicos tendría que contener a partir del concepto que he lanzado? Las decisiones políticas que se sustentan de la economía. No sabría decirle, doctor, disculpe. Ya, a ver, vamos a ir con otra persona más que pueda participar. No somos solamente los mencionados. Hay 65 estudiantes y todos están ansiosos de participar. A ver, vamos a... Cierren sus micrófonos. Jaime Guaki. Jaime Guaki. Buenos días, doctor. Buenos días. A ver, ¿qué opina de ese criterio, ese concepto de derecho, como la normativización de las decisiones políticas basadas a su vez en la base económica? Bueno, deberían tener como primero un estudio técnico y después asignar un presupuesto para poder efectivizar la realización de cualquier plan para poder efectivizar cualquier idea o invertir o hacer cualquier tipo de inversión en cualquier tipo de
de lo que usted nos dijo, doctor. Bien, me parece que tiene idea y noción, nos está haciendo seguimiento a lo que seguimos, y eso está bien, porque efectivamente se tiene que contar con los fondos necesarios, con la participación de un sector o un aparato que se llama Estado, y el Estado va a ser el encargado de administrar, por último, los ingresos que corresponden a una sociedad. De eso se trata en realidad. La política vista como gestión pública, ese es su contenido, es la posibilidad de que se pueda tener una administración de la cosa pública sobre la base de necesidades, pero además traducidas en el cumplimiento u obediencia de la normativa. En general, el derecho constitucional está en la rama del derecho público y de él van a generarse todos los derechos. Vamos a ir viendo eso en el decurso de la clase. Cuando estudiamos las diversas ramas del derecho, como por ejemplo el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho penal u otro, en realidad estudiamos decisiones políticas transformadas en norma. Estudiamos, por tanto, política normatizada. Y si vamos a tener, no sé, vamos al derecho penal. ¿Por qué existe cualquier delito? ¿Por qué existe el delito vinculado a estupefacientes, que en realidad están parte de los delitos contra la salud? ¿Por qué dirá? Y decimos además, existe un catálogo de sustancias que se denominan controladas y que son nocivas, porque así se ha definido, no solamente desde el punto de vista interno, sino también internacional. Existirá inclusive una convención, la Convención de Viena sobre estupefacientes, e indicará tales productos, tales elementos son considerados como dañinos a la salud. Estarán, no sé, los opioides, estará la marihuana, estará la cocaína, a partir de esa derivación. Y entonces, ¿por qué Holanda o Uruguay deciden que la marihuana, por ejemplo, no es parte de los delitos? Su consumo, si bien, su expendio, si bien no es plenamente libre, como se indica, sino tiene alguna mínima restricción, pero en general, si se logran esas autorizaciones, no les es muy difícil seguramente a los consumidores de marihuana de Uruguay o de Holanda y de otros estados, en los propios Estados Unidos, algunos estados que permiten el consumo de la marihuana. Pero ¿por qué en Bolivia es prohibido? ¿Por qué en otros países es prohibida? En los mismos estados federales, Estados Unidos, es prohibida. Porque son un conjunto de decisiones políticas. ¿Por qué voy a sufragar a los 18 años y por qué antes se sufragaba a los 21 años? En la anterior Constitución, la de 1967, la edad de la mayoría de edad y ejercicio de la ciudadanía era a los 21 años. Desde la reforma de 1995 de Sánchez de Lozada, la edad para concurrir a elecciones y ejercer los derechos ciudadanos es de 18 años. ¿Qué ha pasado? ¿Habrá existido la posibilidad de que la juventud ha madurado, de que a esta edad se encuentra un estudio técnico que nos permite sostener que esa es una edad propicia para sufragar, que ya están maduros? Sinceramente, yo puedo encontrar a niños de 7 u 8 años que están lustrando calzados en plena pandemia, inclusive estaban voceando, no sé si ahora sí, así se llama la actividad de los minibuses, expendiendo periódicos, estando en los mercados, en fin, que se van ganando peso a peso la vida. Eso ya demuestra madurez. Y de pronto puedo tener un sobrino ahí medio tarambana que con sus 22 o 23 años está jugando en el equipo, y Dota 2 jugaba, y uno le dice, oye, dedícate a estudiar, a trabajar, haz algo bueno en tu vida. Y el tarambana ese no va a tener, pero ya tiene sus buenos 22 o 23 años. ¿Cuál es más maduro? ¿La edad marca una madurez o simplemente es una convencionalidad de una decisión política? Definitivamente es una decisión política, que se sufrague a los 18, como en un momento habrá sido a los 21 años. Son decisiones políticas. ¿Por qué para que sea nuestro presidente alguien que se postula, nuestra presidenta o presidente, solo es un mínimo requisito saber leer y escribir? Ya no se lo pone en la Constitución, pero es un requisito generalmente conocido. Ese requisito fue exigido en 1826, pero hasta ahora no se pide un grado académico mayor. Simplemente podrá ser una persona que en general sepa leer y escribir.
tendremos seguramente que actualizarnos. Esa Constitución ya tiene 200 años, por lo menos los lineamientos generales, estamos rumbo a los 200 años, nos faltan moneditas para llegar a los 200 años, pero continuamos con que el candidato a presidente y vicepresidente no se le requiera un título universitario. En otros países no se les pide, pero por costumbre y por tanto, difícilmente alguien que no tenga formación universitaria o profesional va a lograr ocupar un cargo de conducción estatal. Me refiero a que, si bien no es un requisito, facilita la función en la gestión pública. Yo me imagino que podrá ser una señorita que sabe jugar fútbol, que tiene 19 o 20 años y que está al cargo de un viceministerio. Sinceramente, ¿sabrá lo que está haciendo? ¿Sabrá qué contratos a nombre del Estado está firmando? ¿Sabrá qué planillas de sueldos y salarios está pagando? ¿Sabrá qué presupuesto está administrando? Yo creo que por ahí no va el asunto. Entonces, tiene que haber correspondencia entre la formación y el ejercicio de la función pública, y por ello las decisiones políticas plasmadas en norma hacen al mundo del derecho. En lo más básico de la economía se encuentra la demanda, la oferta, las leyes del mercado, que se unen obviamente en el mercado. Es el que asigna los recursos a la sociedad. Los recursos tienden a ser escasos y las necesidades tienden a ser crecientes. Siempre vamos a señalar, por nuestra parte, que es la economía la que decide a la política y que, por último, la política es la que decide al derecho y no al revés. Si es así, ¿cuál será la estructura básica de la economía? Obviamente que en las leyes económicas no pueden escapar del juego de la oferta y la demanda. Escuchamos a los dirigentes sindicales por ahí, sin conocimiento, obviamente, de causa. Eso será disculpable, excusable, porque no conocen. Por ejemplo, dicen, eliminemos mediante un decreto la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son leyes económicas naturales. Si ustedes revisan la tapa de apertura, la portada de Aritmética de Baldor, ¿qué encontramos? Encontramos tres cavernícolas, dos en primer plano que están negociando. Hay un animal ahí cazado, me parece que es un ciervo o algo así en el hombro de uno de ellos, y el otro le está ofreciendo 2 dedos levantados. ¿Qué le estará ofreciendo? 2 unidades de algo le debe estar ofreciendo. Pero detrás de ellos hay uno más pequeñito que le está ofreciendo 3. Yo 3, dice, ¿no? No se escucha. No se escucha, se ve, pero se entiende. Eso es mercado. Mercado también es cuando uno va a una feria y aunque digan que persiste el trueque también es mercado. Es simplemente la equivalencia de un producto en relación a otro. Solo que en el mercado monetizado tenemos al medio la moneda, pero no hay muchas diferencias. Es un equivalente únicamente de los productos. Para no decir un cordero vale, no sé, 3 arrobas de papa, me estoy inventando. Para no decir aquello, un cordero vale tanto, no sé, unos 150 bolivianos, no sé el precio del cordero. Y no sé tampoco mucho el precio de la papa actualizada. Estaba en 52 bolivianos la arroba media en el precio, pero ese es dato de hace 2 semanas, no me actualizado. Puede variar de acuerdo a la cantidad que se produce. Entonces, es el mercado el que define las determinaciones. De pronto dirán, como política, bueno, tenemos papa suficiente, tenemos carne de cordero suficiente, pero si no tuviéramos en existencia, se autorizará la importación de papa y de carne de cordero. Entonces, la economía está definiendo una política. Y por último, para hacer efectiva esa importación de carne de cordero y papas, se tendrá que emitir un decreto, una ley, alguna normativa. Repito, la actividad va a ser de la economía con la política y por último la normativa. Entonces, ¿en qué lugar jugamos o participamos los abogados? En la parte de la normativa. Pero si no conocemos el origen de la normativa, difícilmente vamos a poder entender el manejo mismo del derecho y su fuente política con su cimiento y fundación económica. El Estado también puede intervenir. Es el libre juego de la oferta y la demanda el que permite la fijación de los precios, los mismos que fluctúan de acuerdo a la cantidad de querido demandada y la cantidad de satisfacción o de oferta. Por ello, los precios se regulan por la oferta y la demanda. Y ahí no va a haber decreto supremo que valga. En 1982, 1985, Bolivia sufrió una alta
alta inflación, vale decir, el incremento sostenido de precios en el tiempo. La alta inflación generaba que el gobierno de ese momento, la UDP, un gobierno de izquierda, emita, pero miles, así literalmente, miles de decretos supremos. Fijaba el precio del pan, digamos para hoy día 50 centavos, pero el momento mismo de ser fijado, al día siguiente ya el precio en el mercado estaba a 60. Muy bien, fijémoslo, había dos opciones, o regular el precio al precio de mercado, que es 60 centavos, o mantenerse en los 50 centavos. ¿Qué hacemos? Somos populistas, no vamos a afectar el bolsillo del trabajador. Se decía, pero igual no vas a afectar. Entonces, nos mantenemos con 50. Entonces, cuando fijas un precio como política a un precio menor que es incluso del costo de producción, lo que va a ocurrir es que va a desabastecer el mercado. ¿Quién va a querer producir a 50 cuando sabes que tus costos son de 55 y 5 centavitos son tu utilidad? Cuando el precio regulado, el precio mediante norma es menor al costo inclusive, lo que ocurre es un fenómeno de desabastecimiento. Sí. Entonces, ha tenido que transcurrir todo ese periodo traumático, por cierto, en la economía boliviana, del periodo 82-85, y en el gobierno de Paz Estenssoro, que le llaman neoliberal, de 1985, se decía, basta de eso. Vamos a permitir el ingreso libre de dólares, para no estar regulando, porque el precio del dólar, el tipo de cambio, también se lo regulaba mediante ley, y eran ridículos los precios. El cambio oficial estaba, por decirles hoy, a 2 bolivianos, pero no, en el mercado paralelo estaba en 6.86. Y si querías comprabas a 6.86, pendeme a 2, que dice la ley, se reía y punto, no te daban el dólar. Y si tú querías hacer alguna operación, simplemente los dólares desaparecían. Y si no había dólares, no había divisas. Y si no había divisa, no había importación. Y si no había importación, la economía de Bolivia estaba colapsando. ¿Se necesitaban medidas de ajuste estructural? Sí, claro que sí. Y eso permitió a que la principal empresa deficitaria de Bolivia, la Comibol, nacionalizada del 52, creada y nacionalizada del 52, como fuerza económica boliviana a partir de la minería, que haya colapsado y sus precios de producción, sus costos de producción alcanzaban los $7. Costos de producción, $7. Pero el precio en el mercado era de $2, vale decir, si producíamos a 7, teníamos que vender a 2 en el mercado internacional. ¡Qué maldito! Los imperialistas no nos quieren comprar a 7. No te podemos comprar Bolivia a 7 porque Malasia nos está vendiendo a 2. Y si quieres ser competitivo en el mercado, tienes que reducir tus costos a 2 o dejar de participar en el mercado. Punto. A nivel internacional, no se van a modificar porque un país haga sus pataletas. Definitivamente eso no va a ocurrir. Tuvo que venir un decreto que diga, bueno, cerramos Comibol, no es productiva para Bolivia, pero tenemos 18,000 trabajadores, ni modo, les paguemos beneficios sociales. ¿Y eran necesarios cesar? Claro que sí, no se puede tener una empresa altamente deficitaria. El Estado no puede mantener empresas deficitarias, altamente deficitarias, por lo menos sin proyección media de recuperación. Si bien presta labor social el Estado, pues no, eso no va a derivar a que se vaya a la quiebra por mantener a un conjunto. ¿Que hubieron manifestaciones, huelgas y todo? Sí, hubieron, pero también se supo en su momento regular aquello, manejar aquello. Quedó como un trauma, sí, pero no se fueron a la calle, como dicen, nos botaron a la calle. Aclaración, sí se fueron a la calle, pero con importantes cantidades de beneficios sociales, que los vamos a ver en el recurso. Entonces, hay que decir la verdad como debe ser. Se tiene que cesar una empresa deficitaria porque necesitamos regular el mercado de divisas. Se necesitaba, no podía estar con una empresa improductiva. Y girar nuestra mirada a otras actividades, diversificar la economía. Entonces, es el mercado que rige la fijación de precios a través de la ley de la oferta y la demanda, que es una ley natural, que existe desde el momento mismo en que el homínido, la especie de mono, que se va transformando en ser humano de a poco, ese homínido que tiene un pedazo de carne, cambia por una cantidad de grano, de maíz, de trigo, no sé. Eso, definitiva, es mercado. Entonces, los precios tienen que ser fijados de acuerdo a la decisión política. Y la decisión política va a estar en función a la posibilidad económica. Así, si el precio del consumo del diésel, por ejemplo, fuera de 5 bolivianos, debemos considerar que al estar subvencionado, en realidad el precio en el mercado debiera ser de 8. Entonces, la diferencia de 3 bolivianos cubierta por la subvención del Estado para que la población pueda acceder al bien denominado diésel
que se incrementaría, sino a un precio real. ¿Qué es lo que qué es lo que le conviene a una sociedad? Pues depende. En los momentos en que una sociedad tiene alto ingreso, no tiene que gastar, tiene que invertir. ¿Cuál es la diferencia si las dos significan erogación de divisas? Sí, probablemente. Pero en una de ellas, en la inversión, va a haber una tasa de retorno. Es decir, que colocando una cantidad N de dinero, en el tiempo va a haber una tasa de retorno igual o mayor a ese monto. No será de manera inmediata, pero sí va a haber una tasa de retorno. En cambio, en el gasto, que es la otra, inversión es diferente a gasto, en el gasto simplemente esas divisas que se tienen desaparecen por su consumo. Entonces, un estadista, en el momento en que tiene eso, no tiene que hacer gastos. Es como en el sueño que le traduce José al faraón. ¿Qué le dice? Vamos a tener 7 años de vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas. ¿Acaso le dice, cuando tengas vacas gordas vas a hacer canchitas, vas a hacer estadios, coliseos? ¿Qué es lo que sabiamente le dice José al faraón? En el momento de las vacas gordas, tienes que ahorrar, porque a futuro vas a necesitar en la época de vacas flacas. Y si no ahorras, señor faraón, le dice, van a haber problemas. Bueno, el faraón parece que era mucho más sabio que otros gobernantes. Y el faraón sí le hizo caso a su asesor, le nombró a su asesor a José, que fue el que le ha traducido el sueño. Y en consecuencia, seguramente ese gobierno de los egipcios no pasó hambre en el momento de las vacas flacas por la previsión económica que hizo su propio gobierno, porque un faraón también es el gobierno. Sencillo de entender, pero a veces políticamente difícil de decir. Cuando se tiene algún ingreso, muchos gobiernos populistas lo que hacen es, ¿han visto el Batman 1? Como el Guasón, comienzan a lanzar el dinero, así, como si no tuviéramos previsión para el futuro. Es tanto así como un padre que estuviera ganando cierta cantidad de dinero, pues comienza a despilfarrarlo y no piensa en el futuro. Siempre se les dice a los jóvenes, cuando están entrando una familia, tienen que pensar en el futuro. Y obviamente el ahorro significa también una previsión política para el futuro. Es parte de la economía que se traduce en política y por último se plasma en normativa. La pugna permanente en toda sociedad es determinar cuál de los dos sistemas. Si el sistema plenamente liberal o estatalista, que en el caso del extremo es el socialista, deben imperar. ¿Cuál de los dos debe imperar? Bueno, eso depende en cada sociedad y depende también de cada momento. No se puede ser absolutista. En momentos en que se tiene gran ingreso, se pueden programar se pueden planificar ciertos sostenibles. Si es que se lo hace de manera responsable, sí pueden funcionar. Hoy vemos ciertas colas en algunos lugares donde se ofrece por la situación y de hambre, seguramente, de falta de ingresos, se está distribuyendo comida a las personas indigentes. Por lo menos si uno va a las 12 hasta las 2 de la tarde, ahí cerca de la alcaldía, en San Pedro, he visto otro centro, hacen fila personas que seguramente no tienen la posibilidad de llevarse pan a la boca y van con un plato que les dan de comida y en algo paliar. ¿Sabía que Estados Unidos ha vivido la misma situación? En el periodo 1929-1932 inclusive, Estados Unidos ha vivido una gran depresión. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer como Estado? Ha tenido que planificar la inversión estatal en su propia reactivación económica. Entonces, no hay sistemas puros. No es un liberalismo puro, ni tampoco es un estatalismo puro. Depende de las necesidades. Y hay el tino del estadista. El tino del estadista. Muchos deben saber conducir ustedes. A veces estamos yendo en una carretera, la paso duro, me imagino, en un tramo de carretera libre, sin obstáculo. ¿Qué vamos a hacer? Probablemente estemos en cuarta, tal vez en quinta, para los que tienen mayor peso en el pie del acelerador. Una cuarta me parece un cambio. Pero vamos a poder cambiar de cuarta a primera, así, de una, nos vamos a matar. Tal vez vamos haciendo reducción de cuarta a tercera, de tercera a segunda, de tercera a segunda. Y eso, nuestra máquina va a estar...
Estoy hablando en términos de conducción. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los ajustes no necesariamente son bruscos, no. Por eso es que el gobernante tiene que tener el tino suficiente como para tener en algún momento un ingreso y saberlo administrar, porque lo que está manejando no es su plata. Por eso que no se puede mandar la parte haciendo su propio museo, su propio no sé qué. No. Eso hay que prever para las futuras generaciones. Ahora, que las futuras generaciones sean convencidas por un discurso ideológico que les diga que está bien, estamos gastando el dinero y para el futuro no existe. ¡Qué bien, qué capo nuestro líder! Me suena mucho a ese líder que aparece en Los Simpsons, ¿no? El líder, el gran hermano, que por último en un ovni sale, pero el ovni había sido disfrazado de tela y él nomás hacía un sonido con una especie de armónica y cosas así. Es que a ese extremo llega la ideología. ¿Qué tenemos? Que la economía liberal o de mercado permite que el mercado sea eficiente. ¿Eso es cierto? Sí, permite que sea eficiente. Y así la competencia alentará a introducir mayor tecnología de producción y circulación para aminorar los costos e incrementar la utilidad. La siguiente es la ecuación, ¿no? Utilidad es igual a ingreso menos costos. La utilidad es igual al ingreso menos costo y todos los productores y comercializadores buscan reducir los costos e incrementar las utilidades. ¿Por qué hace alguien un emprendimiento económico? Que yo manejo un minibús de propiedad o hasta como chofer asalariado. ¿Por qué? A ver, si tengo el minibús es porque busco un ingreso. Estoy invirtiendo una cantidad N por el minibús, me imagino unos $15,000 debe ser, porque pretendo en el tiempo obtener una renta diaria, no sé cuánto será. O voy a ser de altruista. A ver, seamos socialistas con nuestro minibús. Yo tengo mi minibús y mis costos de producción son 200 al día porque tengo que tener el pago de chofer, tengo que tener la gasolina, tal vez de esos unos 250. Pero como soy socialista, no le voy a cobrar a nadie. O voy a reducir solamente para cubrir la gasolina. No sé, unos 100 pesos será, no sé. ¿Y no vas a tener ninguna utilidad? No. ¿Y entonces para qué tienes el emprendimiento? Todo emprendimiento en realidad está destinado a buscar utilidades. Y eso es legítimo, plenamente legítimo. En realidad, toda la sociedad funciona así. ¿Por qué la señora vendedora del mercado Rodríguez está ahí en su puesto de asiento con sus arrobas de papa? Es porque la señora compra a 40 bolivianos y vende a 48. Tiene 8 de utilidad, de esos 8, 4 van a ser sus costos y 4 van a ser de utilidad. Estoy hablando de números arbitrarios, pero va a buscar una utilidad. El señor del minibús también, el carnicero lo propio. Dependiendo de cuál de los carniceros, el ganadero del Beni o el ganadero de Santa Cruz, con sus vacas quiere ganar un monto. Y eso es legítimo, totalmente legítimo. Pero no es el distribuidor ahí el medio, que va a ganar mucho más, el distribuidor únicamente. No me refiero a una carnicera. Y por último llegará a las carniceras plazas, donde también aún va a ser menor su ingreso, pero va a tener cierto ingreso que le permita tener esa actividad. En panaderías, en las zapaterías, en toda actividad económica lo que se busca es la utilidad. Uno busca el beneficio. Cuando sean abogados, van a buscar que si hacen memoriales, que si van a audiencias, que si van a tenerse que gritar con otro abogado, probablemente ustedes buscan que les paguen sus honorarios. Definitivamente es así. Porque si no, no les va a dar para pagar su oficina, no les va a dar para pagar los servicios que puedan tener, no les va a dar para pagar los costos del edificio donde que ustedes están. Porque las demás personas, si por más altruistas que seamos nosotros, les van a cobrar. Les va a decir, a ver, de su oficina es tanto, si van a tener una secretaria, van a tener que pagar un salario, si van a tener los servicios diferentes, van a tener que pagar. Entonces eso justifica además que tengan que cobrar sus honorarios. ¿Por qué está un funcionario en alguna labor? La actividad que más incremento ha tenido en este tiempo es las normales, desde la reforma educativa, desde los años 60. Hay un incremento exponencial de los maestros. ¿Por qué? Porque primero brinda seguridad en el trabajo, aparentemente. No es un trabajo grandemente exigente, pero tiene una utilidad, un rendimiento que se llama sueldo mensual. Por eso se está en esa actividad. ¿Por qué alguien va a estar en cualquier actividad, incluso ilícita?
en cualquier actividad ilícita. Ahí lo vemos al señor X ladrón. Está ahí en la calle Buenos Aires, esquina, me imagino, ¿no? Esquina Max Paredes, buscando a quién sustraer la billetera. Ese señor está bien formado, va a tener los dedos ágiles, va a saber cómo disfrazar su actividad. ¿Y por qué está ahí? No cualquiera lo haría. Y además tiene que tener valor para hacer esas cosas, tiene que tener cierto coraje para hacer lo que hace. ¿Por qué está ahí? Porque les evita también ingresos, aunque sea su actividad ilícita. En realidad, toda la sociedad se mueve en función de la utilidad que busca, porque cada uno tiene que ganarse, como indica la Biblia, tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, y eso significa que tiene que tener cierta actividad económica lícita. Hay actividades ilícitas también que actúan, sí, pero van a tener sanciones a nivel de la sociedad, y eso están penadas por la normativa, y la normativa por la política, y la política sobre la base de la economía. Sencillo de entender. Aminorando los costos, se puede circular el bien producido a menor precio que el de la competencia rival. Esa es una ventaja del capitalismo. A ver, ¿qué ha sucedido en 1989 y luego se ha replicado? Eso ha sucedido en Alemania y luego se ha replicado en la Unión Soviética de septiembre de 1991. ¿Qué habrá sucedido en esos periodos de tiempo? Ustedes han aprobado historia general, así que les voy a permitir preguntar. ¿Quién quiere participar, por favor, de manera voluntaria? 1989 en Alemania, 1991 en la Unión Soviética. A ver, yo así, Hugo. Sí, doctor, buenos días, doctor. Pues es la famosa caída del muro de Berlín y el otro, en la Unión Soviética, es la caída del comunismo. Ya se pensaba que iba a caer definitivamente, pero últimamente está resurgiendo. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias. Estamos hablando de ese periodo, ¿no? La caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente el desplome del bloque comunista, la Unión Soviética. Hoy estamos justamente en problemas que la Unión Soviética, allí en la Rusia ya no socialista, quiere invadir a Ucrania y tiene en Navalny un opositor interno. Son unas tendencias autocráticas de Vladimir Putin. Ya el tiempo dirá cómo va a resultar toda esa cosa. De hecho, ha tenido problemas con Georgia hace algunos años también, un estado chiquitito, menos del tamaño de la mitad de Oruro, es Georgia, por si acaso, que ya ha tenido problemas con ese otro estado, quiere absorber. Pero en los hechos, ¿por qué se ha caído el muro de Berlín y por qué se ha derrumbado la Unión Soviética? Por un concepto sencillo. En el concepto socialista, basta con la satisfacción de las necesidades, punto. ¿A qué me refiero? Pero eso es lo que pretende la sociedad. No había propendido solamente eso la sociedad. Y claro que sí, el mismo desarrollo de la humanidad nos lo demuestra. Si fuera así, el caso que satisfaríamos nuestras necesidades y seríamos felices, estuviéramos viviendo en chozas y probablemente viviendo de la cacería, ni siquiera de la ganadería, de la cacería y de la recolección. ¿Tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas? Probablemente sí. Alimentación, techo, agua del río, y listo, bastaría con ello. En el concepto socialista, eso es lo que prima, la satisfacción de las necesidades básicas. Pero no se genera otro concepto que tiene el liberalismo, la competencia. Competencia. ¿Qué es eso? Que si un producto existe, en un tiempo breve va a existir otro producto, tal vez a menor precio y con mayor tecnología. ¿A qué me refiero? Si en la Unión Soviética, más vamos a las dos Alemanias de 1989, en la Alemania oriental, vale decir, en la Alemania de influencia socialista, porque había una Alemania, estaba dividida Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es el bloque alemán comunista, se tenía refresco de naranja y refresco de cola. ¿Qué marca? Ninguna. Simplemente una botella de refresco de naranja y refresco de cola. ¿Satisfacía la necesidad de sed? Sí. ¿Satisfacía la necesidad de golosina? También. Pero al otro lado, ¿qué tenían? Tenían toda la variedad del mundo de todos los refrescos conocidos, de la Coca-Cola, la Pepsi, no estoy haciendo propaganda, de la Fanta y de otros refrescos del mundo entero. ¿Quién era eso? Que la misma población de la Alemania socialista comunista quería tener acceso a eso, a productos de mayor y mejor calidad que tenían sus primos, hermanos y familiares que estaban al otro lado del muro.
En la Alemania comunista, socialista, se satisfacía la necesidad de carne porque se les dotaba de buena cantidad, porque en Alemania siempre las cosas se han hecho bien, tanto en la Alemania comunista como en la otra. Siempre se han hecho bien, es el espíritu alemán que tienen, ¿no? Tenían dotación de carne molida, por decirles. Pero al otro lado, ¿qué tenían? Tenían las McDonald's y tenían las otras hamburguesas. Y al otro lado, en la comunista no tenían, no, solo tenían carne molida y podían hacerse algo parecido a las McDonald's. Y el pan de las McDonald's, pues no la tenían pan de centeno, alto, alto, alto. ¿Y qué tipo de vestimenta tenían? Tenían por dotación cierta cantidad de 3 o 4 dotaciones anuales de ropa en la Alemania comunista. Al otro lado tenías toda la ropa que querías. Fue la juventud la que impulsó el movimiento de que se derrumbe el muro de Berlín. Y de por eso se tiene ahí en el muro cantando Scorpions, literalmente Scorpions cantando sobre el muro del Berlín cuando lo están derribando. Porque en realidad lo que se está imponiendo es la economía de mercado, la competencia. No basta tener un vehículo Lada como se tenía el vehículo Lada, en el lado de la Alemania socialista. Lo que se quería es tener cualquier vehículo que pueda tener, un Volkswagen, un Mercedes, un Audi, también alemanes. Y en realidad eso es lo que se pretendía, tener mejores productos, mayor calidad. Y eso mismo llevó a la Unión Soviética exactamente lo mismo de tener productos del mercado libre. Productos del mercado libre. No es que está volviendo el socialismo, porque en realidad el concepto socialista destruir la propiedad privada y generar un concepto de propiedad social. Y eso no existe, esas posturas nuevas de socialismo no existen. Lo que está existiendo es una dictadura del señor Vladimir Putin, nada más, que se expresa en cierto expansionismo. Incluso la misma China, que pregona ser comunista, es de las economías más liberales y más explotadoras que puede existir. Y ahí su PIB per cápita de la China comunista está por alrededor de los $9.800 por cabeza. De Bolivia, ¿cuánto estará? Estamos rondando los $3.400, $3.500 por cabeza. ¿Y otros países cómo andarán? Bueno, en Estados Unidos la cosa va por $65.000 por cabeza. Y en Suiza está por los $82.000 por cabeza. Ufa. Entonces, China, que es una potencia emergente y una economía tan importante, a su población la tiene con $9.800, un poco más del doble de lo que tiene Bolivia, sí. Porque en realidad no es el tema de la alta producción que tiene o alto ingreso. El problema es que eso se deflacta, se difumina por la inmensa población que tiene China, lo que nos lleva a la conclusión que en China hay grandes, pero grandes riquezas, pero también hay grandes pobrezas. Son sociedades altamente dispares en cuanto a la distribución. No es que ha imperado tendrán de socialismo la bandera y esas cosas, y también en el corte autoritario de gobierno que tienen. De hecho, ustedes busquen coronavirus China y les va a salir 400 contagiados y como 200 muertos. Listo, desde el año pasado hasta el presente. Están mintiendo. No, esa es la verdad de los chinos. Y si el que diga lo contrario, pues señor, usted se atiende a unos 15 años de cárcel. Porque así son las cosas en China. Hace unos años han ido unos técnicos bolivianos a formarse en China respecto al manejo de tecnología. Bueno, han ido del gobierno, ha logrado alguna colocación para capacitación de nuestros técnicos en China. Y en algún evento alguien se olvidó el celular, el aparato celular, el que manejamos constantemente. Se olvida, seguramente un chinito, se olvida ese aparato celular. ¿Y qué hacen los bolivianos? Ven el celular, se ha perdido, no hay nadie más, no nadie, nos lo llevamos, muy bien. Como 4 o 5 horas después, ya en el hotel, la policía con toda la fuerza los captura, los aprende, los lleva a arresto. ¿Y por qué? Porque han hecho uno de los delitos que ellos consideran grave, robo. Por más que esté un celular expuesto y que por más que no aparezca el dueño, nadie puede tomarlo. Son reglas de los chinos, son draconianas y en algunos casos hasta son ejemplares, porque ellos les permiten, bajo altas sanciones, poder controlar una sociedad. Claro que van también al otro extremo, al extremo de que no haya información, no haya libertad, no haya democracia. Si el chinito Chin quiere ser presidente, que no hay el concepto, que es el primer ministro en China,
No lo va a hacer si no es del Partido Comunista y si no va escalando paso a paso cada una de las formas dictatoriales que tiene. Y ahí que tienen un sistema no democrático. En otros países puede ser candidato que quiera. En el Perú han habido 18 candidatos. Y seguramente en Bolivia también han habido varios candidatos. Recuerdo un candidato minero, no me acuerdo su nombre, que su único mérito, no me acuerdo cuál era siquiera su mérito, había sido dirigente de cooperativas, mineras, tiene el derecho de ser postulante, tiene el derecho de ser postulante. Entonces el derecho constitucional está vinculado a ello también, que las relaciones económicas tornan a la política, y la política de mercado siempre es la que se ha impuesto, tarde o temprano es la que se ha impuesto porque permite un concepto básico, se llama competencia. La competencia mueve a las sociedades y es la que conduce o guía más bien a cada una de ellas a un óptimo del aprovisionamiento de bienes y servicios. Difícilmente se podrá, sin una sociedad democrática, poder tener una economía también democrática. Eso es lo importante. Mal o bien, el capitalismo abastece. Hace algunos años hemos tenido unos profesores cubanos, que son la primera maestría que se dio en Bolivia. ¿Y qué hacían los profesores cubanos? Más que los profesores, las profesoras cubanas. Lo que hacía era abastecerse del mercado. Estamos hablando de Bolivia, que no tiene una gran economía de mercado. Bolivia es un país relativamente retrasado en el mercado. Pero cuando venía a Bolivia, lo primero que era, el último día, que era el día sábado, se iban a abastecer, como ellas decían, a lo justo, ¿no? ¿Y qué compraban? Compraban jaboncillos de los pequeñitos. Y decía, ¿por qué se llevaban jaboncillos pequeñitos? Y otro tipo de elementos que probablemente no existían en Cuba. Me llamaba mucho la atención de los jaboncillos. Y le he preguntado el sábado en la tarde que teníamos clase, le dije, con otro colega más, le dijimos, mire, ¿lleva jaboncillos? En Cuba nos dicen, el aseo personal se lo hace con jabón. Bueno, nosotros también con jabón, pero pensaba yo que al jaboncillo le decían jabón. No. Con jabón de ropa, con ese que ustedes conocen, el jabón Federal, jabón Os, con ese jabón Foca, con ese se lavaban el cuerpo. ¿Satisface la necesidad? Sí, satisface, porque te limpia el cuerpo. Es evidente. Me he acordado del viejo concepto socialista. Solo pretende satisfacer la necesidad, pero no busca calidad. Y en consecuencia en el mercado cubano no había papel higiénico, toallas femeninas, jaboncillo, elementos que nosotros consideramos pues cotidianos y hasta ¿cuánto puede valer un jaboncillo chiquitito? No sé, cuesta 2 pesos seguramente en el mercado hoy. Y bueno, se llevaban ellos cantidades para poder comercializarlos y también usarlos. Era de souvenir de cierto lujo que se podían permitir quienes iban al exterior. Y estamos hablando de Bolivia, una economía deprimida. Entonces, significa que en su estado, ellos nos explican también, en la cartilla que tenemos, decía el profesor, en la cartilla que tenemos, el consumo de carne de pollo es de 450 gramos por cada 2 semanas, por familia, de 5 personas. Alto. ¿Cuánto es 450 gramos? Si hacemos cálculos o estimaciones de carne, probablemente esa ración que venden en el pollo Copacabana, no estoy haciendo propaganda, esta que tiene 2 presas, probablemente tenga muy aproximado los 450 gramos, pero eso uno se lo come solito. En cambio, eso es una ración de carne de pollo por cada 2 semanas en Cuba. Y no importa si te dan cabeza, patas o cualquier parte, vísceras del pollo. Es parte del pollo. Consecuentemente, el socialismo cumple esa función, satisfacer las necesidades, pero no otorga la calidad, porque no existe competencia. Entonces, la competencia es el elemento básico. Igual, ¿por qué estamos estudiando Derecho y la especialización en el Derecho? Porque al igual que en el fútbol, cada puesto en la sociedad tiene su especialización. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Si tenemos un equipo de fútbol, a uno que sepa agarrar bien la pelota y para que no entre en el arco, y le deseamos suerte al Stronger que juega mañana, por si acaso, tiene que haber un buen juego, pues uno que se lance, que tenga sagacidad, que tenga ubicación, que tenga la agilidad necesaria. Pero por ahí tengo uno que corre bien por la banda o por la banda derecha o izquierda, lo voy a poner de laterales. Y a uno de esos lo voy a poner, al que mete más, no lo voy a poner de centro delantero. A eso se llama especialización en la función. Lo mismo en la sociedad. ¿Por qué nos especializamos en leyes? ¿Por qué somos abogados? Porque justamente estamos formándonos para un mercado en el que va a haber demanda de abogados.
Y para ello tenemos que saber de leyes, claro que tenemos que saber de leyes. Si no supiéramos de leyes, no estaríamos calificados para ejercer en el mercado. En el mercado laboral del derecho van a pedir que alguien conozca el área del derecho que conoce. Penal, tengo problemas en la Fiscalía y el Ministerio Público, en un juzgado penal, pues a un abogado penalista. Tengo problemas de herencia, de sucesión, ¿qué tengo que hacer? A un abogado civilista. Tengo problemas de familia, el divorcio, tengo problemas familiares, tengo que fijar asistencia a un abogado en materia familiar. Incluso en el derecho existen subramas de especialidad. Necesito a alguien que maneje, un alcalde se preguntará, necesito un abogado, pero que maneje presupuesto, un abogado administrativista. Tiene que haber, y seguramente para conocer acciones en materia constitucional, amparos, acciones de libertad y los otros de tutela, de inconstitucionalidades, se le consultará al abogado constitucionalista. Cada rama tiene su propia especialidad porque así le permite ejercer una mejor competencia. Sin lugar a dudas, un abogado bien formado en el área penal lo va a hacer mucho mejor que un abogado formado en el área civil en la cancha penal, y al revés. El abogado civilista lo va a hacer mucho mejor en su cancha civil que lo haría un abogado penal. Entonces, no todos estamos especializados en todo. No. Para eso existen las ramas especializadas del derecho. La ventaja que se tiene en el derecho constitucional es que cuando vamos a las acciones de tutela, tenemos que conocer todos los procedimientos. Eso sí, tenemos que saber penal, tenemos que saber civil, a la talla de los civilistas o de los penalistas o los de familia o los de administrativo. Por eso está el derecho constitucional por sobre las demás ramas del derecho. Por eso su vinculación haciendo prevalecer el carácter de primacía de la Constitución. Y ahí también el grado importante de la especialización que tiene que existir para el ejercicio mismo del derecho. En el liberalismo, la economía de mercado se funda en el concepto de que la sociedad es individualista y pretende la satisfacción de la propia necesidad en detrimento, si es necesario, de los demás. Es cierto también, no vamos a endiosar al liberalismo, no, para nada, no vamos a endiosar al liberalismo ni al socialismo, ninguno. Si existe mayor actividad económica individual, el individualismo es el que se torna en egoísmo extremo. Claro que sí, en ese sentido, si el mundo entero se está destruyendo es porque hay muchos individualistas. No les interesa mucho depredar el Amazonas para hacer pulpa para el papel o para tener tierras para sembrar. Hace 2 años Bolivia ha vivido una de las más grandes depredaciones que ha tenido al incendiarse intencionalmente el bosque de la Chiquitanía. ¿Y por qué se lo ha incendiado? Para expandir el área de producción agrícola de los ganaderos, soyeros y de los cocaleros. Hoy hay problemas con eso, justamente, y era previsible, aunque en ese momento negaron, no es cierto que estemos quemando para los cocaleros, pero hoy si ven información es justamente en estos lugares que los colonizadores, llamados ahora interculturales, son los que están ingresando a las zonas quemadas hace 2 años. Y también, no se diga, los ganaderos exportadores, que además se les ha facilitado acuerdos comerciales con China para proveer de tierras. ¿Y esas tierras cuáles son? Las nuevamente incendiadas para que puedan producir pasto, el pasto para la crianza del ganado y el ganado para la exportación de carne. Si justamente el presidente de la Asociación de Productores Ganaderos del Oriente le hizo un reconocimiento muy grande al presidente de ese momento. Le decía, si usted no hubiera permitido este pequeño vislumbramiento del área de la naturaleza, no le estaban diciendo esa quemada de 5 millones de hectáreas, le decían, no hubiéramos podido tener la gallina de los huevos de oro. Se lo dijo de manera directa, aunque el otro parece que no lo entendía, ¿no? Le estaba diciendo, gracias por haber depredado, porque nosotros vamos a hacernos ricos con la exportación de carne a la China. ¿Son acuerdos internos? Claro que sí. El individualismo es extractivo. Claro que sí, no es repositorio. No le interesa destruir la propia humanidad, la propia naturaleza. Tampoco se queda atrás el social. Entre los dos le han dado duro y no se planifica el desarrollo del equilibrio, más bien el desarrollo sustentable o el equilibrio con la naturaleza. De eso vamos a tener un tema que va en recursos naturales. Es por ello que se acuña el concepto de Thomas Hobbes, ¿recuerdan en el Leviatán? El hombre es el lobo del hombre. Y eso es obvio. El hombre se constituye en forjador, en somete al propio hombre.
Es correcta esa afirmación de Hobbes, y de lo contrario podría haberse dicho el hombre y derivaciones que les he puesto en la diapositiva, ¿no? ¿Por qué he puesto esta frase? Porque por algún motivo se comienza a tener en exposiciones la explotación del hombre por el hombre. Sí, la explotación es del hombre por el hombre, no es del perro por el hombre, no es del caballo sobre el hombre, es del hombre por el hombre. Por consiguiente, la explotación simplemente es explotación. Se supone que es la explotación del hombre sobre el hombre. En cambio, dentro del liberalismo se tiene una tendencia de manejo unilateral de los precios a través de la producción. Miren, mucho se le critica al liberalismo propiamente dicho por tener conductas despreciables y que llevan a la ruina de los demás. Tenemos que ser o actuar con mayor precisión. No es el liberalismo. Es una fase que, si bien nace en el liberalismo, distorsiona al mismo. ¿Y qué es esa fase? Esa fase se llama monopolio. En los monopolios, el productor único, por eso es mono, el productor único, y si fuera mercado único, el monopsomnio, son los únicos que fijan los precios. ¿Y a qué precio podría fijarse si fuera el monopólico de la producción de la gasolina? Al precio que se me ocurre y acepte. Hoy puede ser 3.50, pero si se me ocurre mañana, como soy monopolista, voy a poner a 10 pesos. Si se me ocurre pasado mañana a 100 pesos. Porque la actividad unilateral de fijación de precios que opera el monopolio es en realidad el sueño de todo capitalista. Poder fijar los precios. ¿Qué harían ustedes si fueran los únicos abogados en lo que se van a especializar? O muy pocos de los abogados que se vayan a especializar. ¿Qué tal si el mercado tuviera 2 abogados penalistas? Juan y María, nada más. Seguramente Juan y María harían subir el precio de sus honorarios enormemente, porque serían los únicos en el mercado. Lo mismo ocurre con los monopolios. Cuando ellos tienen el monopolio de una producción, y lo notamos hoy descarnadamente, las vacunas. Estamos mendigando, no sé cuántas han traído hoy, creo que 200.000 van a llegar. 200.000 que es muy poco en realidad para la población que tenemos. ¿Y por qué? Porque los países no nos quieren vender, más que los países, las empresas productoras. Entonces liberalicemos las vacunas. Alto. Sinceramente, ¿creen que van a liberalizar las vacunas o sus fórmulas? Y además es una muy mala táctica de negociación que le diga, véndeme tus vacunas, pero ahora quiero que me des tus recetas. Ponte al final de la cola, nos van a decir siempre. Eso es una torpeza en estrategia de negociación. Pero claro, ¿qué podemos decirles a personas que no conocen del manejo de la política internacional, del tacto de la política misma? O cuando estamos yendo donde un abogado le diremos, mire, abogado, hágamelo en memorial, y el abogado nos va a decir, no, usted puede hacerlo y puede ir a hacer sin mayor trámite tal actuación. ¿Creen que lo va a hacer? Claro que no. Justamente en eso radica la actividad económica, en tener cierta parte del monopolio del conocimiento. Ahora, lo que no quiere decir que el monopolio también sea injusto, aunque el monopolio es injusto en general, pero no tiene que llegar a extremos de hacer inaccesible. Y ahí también se mide. Porque en el momento en que comienza a decaer la actividad de la demanda de productos monopólicos, es ahí el momento en que los propios monopolistas comienzan a bajar o reducir sus precios para poder tener mayor cobertura de mercado. Como les dije, eso es toda una fluctuación, todo un manejo técnico que existe en la economía de la sociedad, que se traduce en la política de la sociedad y, por último, en su normativa. Nos encontramos mañana, por favor, en el mismo horario. Les voy a dar tiempo a los que tienen que ir a trabajar u otras actividades. Con eso me despido muy cordialmente. Nos reencontramos mañana en clases. Un saludo cordial. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Tenga buen día. Hasta mañana, doctor. Buen día. Bendiciones, doctor, bendiciones. Igualmente, saludos. Buen día.